El paciente geronte tiene dentro de sus dificultades anestésicas pues varias alteraciones funcionales que pues desde luego que van a complicar o van a hacer que el proceso anestésico sea diferente. El déficit de neurotransmisores, por ejemplo, que los hace pacientes con menos necesidad de hipnóticos, o sea que son animales que en volatilizaciones inferiores o en infusiones de anestésicos intravenosos a menor volumen pueden tener un plano anestésico adecuado. También pierden su función sensorial, por lo que los niveles de analgésicos también deberíamos de trabajarlos en dosis altas y no nos olvidemos que son animales que tienen una termorregulación alterada, por lo que pueden enfriarse con mucho más facilidad. Dentro del sistema cardiovascular pierden su actividad varorrefleja. Eso significa que son animales con tendencias a hipotensarse durante la anestesia debido a que no responden adecuadamente pues a los fenómenos vasodilatadores de muchos de los fármacos. Además, también pues tienen más sensibilidad a hemorragias severas debido a esa discapacidad del sistema neurovegetativo de producir una vasoconstricción que contrarreste los efectos de la hemorragia o de una vasodilatación farmacológica. Disminuye el gasto cardíaco también, por lo tanto, el flujo de anestésicos o el flujo de fármacos en general se ve alterado también. Deberíamos de utilizar dosis reducidas y en aplicación lenta debido a este déficit del flujo o de este déficit circulatorio que estos animales en particular presentan. Y por lo tanto también pues son pacientes que tienen mayor prevalencia de enfermedades degenerativas cardíacas y cardiovasculares degenerativas que deberían de ser diagnosticadas y estabilizadas previamente. Creo que en el sistema respiratorio también pueden los animales gerontes darnos ciertas complicaciones, como es, por ejemplo, la calcificación bronquial y costocondral, acompañado de fibrosis vascular, que altera la distensibilidad pulmonar. La presencia de masas tumorales también puede ser más prevalente. Se altera la relación BQ, es decir, la relación entre la ventilación debido a esta alteración en la distensibilidad del pulmón y la distensibilidad de la caja torácica y a las alteraciones hemodinámicas. Entonces, esa relación entre la ventilación y la perfusión, más esta disminución de la elasticidad, provocan que sean animales con dificultad ventilatoria y que requieren, pues desde luego, más atención en ventilarlos manualmente para reducir el riesgo de hipoxemias que pueden presentar durante la anestesia. Se recomienda preoxigenarlos a flujos altos durante tiempos más prolongados, con una fracción inhalada alta, es decir, una buena mascarilla que les entregue por lo menos un 50 o un 60% de fracción inhalada y requieren durante la anestesia pues mucho más de la intervención del anestesiólogo en cuanto a dar ventilaciones a presión positiva para contrarrestar esa disminución de la compliance y esa disminución también de la relación entre la ventilación y la perfusión. A nivel renal también pérdida de función renal, lo que disminuye el flujo sanguíneo, la filtración glomerular, la capacidad de concentración y por lo tanto puede que sean animales que tengan mayor tiempo para la eliminación de los fármacos, o sea, los fármacos pueden tener tiempos de vida media mayores en ellos. Consideremos esto versus el déficit de neurotransmisores hace que realmente requieran volúmenes de hipnóticos pues mucho más bajos y también volatilizaciones de hipnóticos a menor porcentaje que un animal joven o que un animal, pues digamos, en una edad que no sea geronte. Se les altera también el equilibrio hidroelectrolítico y pueden tener mayor riesgo de edema pulmonar y cerebral por la alteración en la filtración glomerular. A nivel hepático también disminuye la funcionalidad a nivel hepático, disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto el aclaramiento plasmático de los fármacos. Eso aumenta, aunado a la eliminación renal, aumenta también el tiempo de vida media de los fármacos. Son animales que tienen mayor dificultad para despertar. Por lo tanto, algunas premisas, ya basándonos en estas consideraciones fisiológicas, algunas premisas que todo animal geronte que va a ser sometido a una anestesia están estas. Son animales
que ya incluyen un riesgo relacionado con su edad, ¿sí? Aunque sus valores o su valoración preanestésica se encuentre, por lo menos las sanguíneas y las químicas, se encuentren en valores normales, hay algunos detalles, como lo que acabamos de analizar, pues que no se ven en los exámenes, que deberían ser diagnosticados en el examen clínico del paciente y considerarlos desde el punto de vista que son animales pues ya gerontes. Entonces se encuentran en un equilibrio inestable. O sea, me refiero a los pacientes gerontes que tienen, digamos, sus rangos en sus valoraciones sanguíneas, hemodinámicas, etcétera, eh, químicas, que las tienen normales, están dentro de un equilibrio inestable. Es decir, que con mucha facilidad pacientes con estas condiciones pueden desestabilizarse mucho durante la anestesia. Y eso hace que al descompensarse nos lleve a un fallo multisistémico con mucho más facilidad. Es decir, que pueden más rápidamente, por ejemplo, una disminución o una depresión ventilatoria puede convertirse muy rápidamente en un paro respiratorio y casi inmediatamente acompañado también de un paro cardíaco. O sea, son animales que deberíamos tener niveles de monitoreo altos y llevarlos muy, muy despacio, muy, muy bien vigilados por estos desequilibrios o esta inestabilidad que presentan en su fisiología. Por lo tanto, enfoquémonos en utilizar fármacos lo más seguros posibles dentro de lo que conocemos ya de farmacología clínica, que alteren lo menos posible los sistemas funcionales, enfocándonos en el problema primario, en los problemas primarios que el paciente pueda tener y ajustemos las dosis a lo mínimo eficaz. ¿Sí? Es decir, yo recomiendo utilizar dosis reducidas de los fármacos, eh, siempre y cuando, desde luego, siempre y cuando estas dosis reducidas, pues obtengamos el beneficio, obtengamos lo que estamos buscando. Por ejemplo, si vamos a querer sedar a un paciente geronte con un sedante, pues valga la redundancia, alfa-2 agonista, por ejemplo, si no tiene problemas hemodinámicos, etcétera, no usemos la dosis baja, utilicemos dosis reducidas, o sea, dosis inferiores a la dosis baja, que nosotros consideremos que pueden llevar al paciente por lo menos a un grado 2 o a un grado 3 y que nos permita pues una inducción suave, una inducción segura, una inducción a menos volumen. ¿Sí? Entonces, el reducir dosis, creo yo que en estos animales, siempre y cuando sea una dosis mínima eficaz, es mandatorio, ¿verdad? Debido ya a todo esto que acabamos de analizar. Y en general lo que se busca en los pacientes gerontes es el término de anestesia mínimamente invasiva, es decir, utilizando la menor cantidad de fármacos posibles, no utilizar fármacos que tengan un alto peso metabólico, utilizar las dosis bajas o incluso dosis reducidas, o sea, inferiores a ese rango de dosis baja pues, que uno maneja o que uno ya conoce. Y por lo tanto, tener un paciente que farmacológicamente va a ser más capaz de tolerar los fármacos. Insisto, siempre y cuando el concepto de anestesia mínimamente invasiva debe ser enfocada en que obtengamos el beneficio. Es decir, que el paciente esté en una buena hipnosis, que tenga una buena relajación muscular, una buena analgesia y que su sistema neurovegetativo pues se encuentre funcionando normal, no generando bradicardias o bloqueos o arritmias. Entonces, aquí se aplica en los gerontes el término de anestesia mínimamente invasiva. Creo que es uno de esos grupos de pacientes, por ejemplo, junto con los pacientes con enfermedad renal, con enfermedad cardíaca. Ya vamos a ver cómo se manejan, por ejemplo, los pacientes pediátricos y neonatos. En todos esos pacientes, la enfermedad hepática, cabe este término, ¿no? Un término que dentro de lo que es la anestesia balanceada, es decir, el uso de varios anestésicos con diferentes funciones en las dosis correctas, eh, utilizando dosis mínimas o dosis reducidas si es necesario, es lo ideal para abordar la anestesia en un paciente geronte. ¿De acuerdo? Por supuesto que va a depender también de los fármacos que tengamos. Si uno dispone, por ejemplo, de tomidato, pues puede utilizar el etomidato como un fármaco inductor. Y si no, pues el propofol, creo que son fármacos de muy fácil metabolismo,
el aclaramiento plasmático es muy rápido, requieren muy poco metabolismo hepático, igual el aclaramiento renal también tiende a ser rápido. Entonces, enfoquémonos en eso, en vez de utilizar, qué sé yo, una inducción de ketamina con diazepam, que vamos a tener un efecto acumulativo, que vamos a tener también mayor desgaste metabólico y por lo tanto mayor eliminación renal. O sea, anestesia balanceada, anestesia inhalada es lo ideal en estos pacientes, en volatilizaciones bajas. Y no nos olvidemos también de abordarlos adecuadamente, que estén bien hidratados. Y muy importante, insisto, en los animales gerontes, tomémonos más tiempo en la preoxigenación. Si habitualmente preoxigenamos unos 5 minutos, un animal geronte debería ser preoxigenado unos 10 a 15 minutos. Yo insisto mucho en esto porque las funciones ventilatorias son fundamentales en el inicio de ese deterioro multisistémico de los animales bajo anestesia. O sea, si el animal está bien preoxigenado, podemos tener una inducción más segura, una inducción con menos hipoxemias, una inducción que, aunque se presenten apneas, pues son apneas que el paciente las va a tolerar mejor debido a un alto porcentaje de oxígeno o un alto porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno. Una buena mascarilla que le entregue al paciente arriba del 60% de fracción inhalada, utilizar altos flujos. Me refiero a esto, que si por ejemplo a un paciente en una edad estándar lo preoxigenamos a un flujo de 1 litro por minuto con una mascarilla en un sistema abierto, pues un geronte debería de ser, repito, 10 o 15 minutos, por lo menos a unos 2 o 3 litros por minuto para entregarle un alto flujo de oxígeno y que garantice una buena fracción inhalada y una buena saturación. Sí, ese problema de fibrosis pulmonar y fibrosis de las articulaciones costocondrales, más la alteración en la relación ventilación-perfusión, es de lo que más impacta al paciente geronte en cuanto a su ventilación. Entonces, una buena preoxigenación nos va a garantizar una inducción pues mucho más segura. Podemos utilizar, pues, digamos, dentro de la preanestesia, cualquier fármaco, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, dentro de la clínica del paciente, el fármaco lo tolere, ¿verdad? Por ejemplo, si usamos acepromacina, pues tenemos que estar seguros que sea un paciente que no esté hipotenso, ¿verdad? Y que puede tolerar la acepromacina, o que tampoco sea un paciente en el que este fármaco está contraindicado. ¿Se puede usar el diazepam? Sí se puede utilizar. Recordemos que el diazepam, por el vehículo en que se encuentra, tiene más peso metabólico. Considerémonos, yo preferiría utilizar midazolam. Son fármacos pues, que tienen mucha seguridad ventilatoria y hemodinámica. Incluso podemos usar alfa-2 agonistas, se los mencionaba hace un momento, en dosis reducidas. Y si quieren usar un alfa-2 agonista que sea más seguro en un geronte, yo me iría por dexmedetomidina. Quizás no vamos a obtener el grado de sedación que la xilacina normalmente produce, aún en dosis reducidas, pero la dexmedetomidina creo que nos da más seguridad hemodinámica y ventilatoria también. Es más lenta, consideremos esto, no nos apresuremos a inducir al paciente luego de 5 o 10 minutos. A veces al usar dexmedetomidina como sedante, los pacientes requieren a veces hasta 15 minutos. No es un fármaco que tiene la velocidad de la xilacina, pero si no está contraindicada porque tiene un buen, digamos, porque hay que admitirlo, hay pacientes gerontes que tienen una hemodinamia muy buena, buena presión arterial, buen ritmo, etcétera, pues podríamos usarla. Yo recomendaría, aún en vena, utilizarla a 1 microgramo por kilo, ¿de acuerdo? Es un fármaco muy bien tolerado. La xilacina, si vamos a usar xilacina en un paciente geronte en la preanestesia, ahí sí recomiendo reducirla. La dosis baja, recuérdense, en el perro es 1 miligramo kilo. Yo recomendaría utilizar abajo de 0,5 miligramos por kilo. Podríamos utilizar desde 0,2 hasta 0,5 miligramos por kilo, reduciendo con esto pues bastante la morbilidad, especialmente la morbilidad ventilatoria y hemodinámica que este alfa-2 agonista presenta. Entonces, la preanestesia debe ser ajustada al paciente. Estos fármacos que pongo en este cuadro, pues tienden a darnos más seguridad, pero recordemos que también tienen otros inconvenientes. No nos olvidemos de los fenómenos paradojales que producen las benzodiazepinas.
que muchas veces por pretender dar una sedación correcta, pues lo que logramos es que el paciente se ponga disfórico y no logramos una buena sedación. Combinar las benzodiazepinas con un analgésico opioide como el fentanil, por ejemplo, o la nalbufina, puede reducir bastante esa disforia que los animales pueden presentar. Y las condiciones, ¿verdad? Las condiciones de sedación, que el paciente esté en un lugar tranquilo, poco personal, poca luz, poco ruido, hace que estos fármacos funcionen bien. He visto perros gerontes que pues son animales que tienden a ser ya mucho más tranquilos, menos ansiosos muchas veces, no siempre. He visto animales que con benzodiazepinas, especialmente con midazolam intravenoso en 0,2 miligramos por kilo, he visto grados 3 y hasta incluso grado 4 de sedación. Es decir, nos pueden dar a veces unas buenas sedaciones si procuramos que el ambiente sea adecuado. Con respecto a la inducción, no nos olvidemos, fracciones inhaladas altas de oxígeno, 40-60%, o sea, entregarlo con una mascarilla que se ajuste bien a la boca del paciente, ¿verdad? Y que la entreguemos por lo menos durante unos 10 o 15 minutos a un flujo alto. Se puede utilizar Propofol para la inducción, es un fármaco muy rápido debido al déficit de mediadores químicos, de quimiorreceptores, perdón. Es un fármaco que a veces en un par de bolos, si tenemos al paciente en un grado 3 por ejemplo, de sedación, a veces un solo bolo o dos bolos a lo sumo de propofol podemos llegar a alcanzar una buena hipnosis, ¿no? En una dosis de 4 miligramos por kilo, 4 a 6 miligramos por kilo, dependiendo del grado de sedación. Fentanil, diazepam o midazolam también son métodos de inducción pues más seguros, ¿verdad? Que nos van a permitir en vena, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente ya se encuentre sedado, nos van a permitir una inducción también suave y también estamos aportando pues una buena analgesia, ¿verdad? Proyectándonos, por ejemplo, si vamos a utilizar fentanil dentro del plan analgésico, que dicho sea de paso, me parece un buen analgésico para los pacientes gerontes debido a que tiene poco impacto hemodinámico. Y el impacto ventilatorio que tiene, pues es manejable, ¿verdad? Lo que vamos a ver, una apnea, que la podemos manejar con ventilación a presión positiva. Si hay acceso a sevoflurano, excelente, ¿de acuerdo? Con un buen sevoflurano podemos inducir al paciente o isoflurano en su defecto. Prefiero sevoflurano por lo rápido que aborda al sistema nervioso, por lo fácil que el paciente sale también y porque tiene menor impacto depresor del miocardio y menor vasodilatación también. Si no tenemos sevoflurano, pues el isoflurano puede ser. Estos entregados con mascarilla, aquí sí sugiero que el paciente se encuentre en un buen grado de sedación, ¿verdad? Para que soporte, especialmente si usamos isoflurano. Recuérdense que el olor del isoflurano es muy etéreo y puede llevar al paciente a un rechazo de la mascarilla por el olor y liberar catecolaminas que pueden incluso llegar a producir arritmias. Mientras que el sevoflurano, pues es mucho más por su velocidad, por su olor muy suave, ¿verdad? Muchas veces no se le percibe el olor. Eso hace que sea el ideal para inducción y para mantenimiento también. Si es isoflurano al 5%, durante 5 minutos, duplicando el flujo en la máquina de anestesia inhalada. Si el paciente, por ejemplo, requiere, qué sé yo, un paciente de 60 libras, requiere 600 mililitros de oxígeno, en la inducción hay que subirlo a 1000 o 1200 mililitros de flujo de oxígeno para mejorar el intercambio a nivel alveolar. Pues estos son temas de inducción que hemos abordado en otra oportunidad, pues ahí les dejo la información para que se nos facilite y tengamos inducciones mucho más rápidas y seguras. Igual el mantenimiento, podemos mantener al paciente con Propofol en dosis reducidas de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo por minuto. Habitualmente lo manejamos a 0,4. Hago nuevamente el énfasis en esa disminución de quimiorreceptores que estos pacientes por su edad pueden tener, pueden estar bien a la mitad de la dosis a 0,2 miligramos por kilo por minuto en infusiones mucho más suaves y si tenemos una buena analgesia, pues eso va a garantizar que esta inducción a baja dosis sea más segura, que podamos tener una hipnosis con más seguridad, una hipnosis en la que el paciente pueda estar bien.
Me gusta usar propofol en perros gerontes. Bueno, prefiero los gases, desde luego, pero si no tengo, me gusta usar propofol debido a ese metabolismo extrahepático por esterasas a nivel del plasma que hacen que el aclaramiento sea rápido. Pero ya en procedimientos quirúrgicos mayores de 45 minutos o una hora, los procedimientos largos en un perro geronte, aunque el propofol no tiene efectos acumulativos, el lento metabolismo de estos pacientes puede hacer que las fracciones libres del propofol permanezcan en el plasma. No se olviden que propofol requiere buena proteína plasmática. Si la proteína plasmática está baja, igual va a haber mucha fracción libre, aumento de la biodisponibilidad del fármaco y pueden tener episodios de profundidades anestésicas poco deseables. Entonces, me gusta propofol, pero sí reduzco la dosis, ¿verdad? A la mitad de lo que normalmente manejamos, que es de 0,4, podemos trabajar a 0,2 miligramos por kilo por minuto, entregado pues en bolo manual o ideal en un perfusor, ¿no? Un perfusor de jeringa que esté inyectando el propofol continuamente. En cuanto al isoflorano y el sevoflorano, pues la tendencia a bajar los índices de volatilización. Yo me esfuerzo mucho, especialmente en los perros gerontes, por dar una buena analgesia que me permita un balance de la hipnosis mucho mejor. Es decir, si doy una buena analgesia a un perro geronte con analgésicos que no depriman sus funciones ya deprimidas por la edad, puedo trabajar, por ejemplo, isoflorano incluso abajo de 1,5%. 1%, por ejemplo, he trabajado perros gerontes con buena analgesia e isoflorano al 1%, incluso ligeramente abajo de la concentración alveolar mínima, que es 1,25. ¿De acuerdo? Entonces, importante esto. Recordemos nuevamente ese déficit que tienen estos pacientes, aún en anestésicos inhalados, ese déficit de mediadores químicos y de quimioreceptores que hacen que puedan llegar a profundidades anestésicas indeseables. La gran ventaja de isoflorano y sevoflorano, pues es que no tienen peso metabólico. Son fármacos que por su naturaleza son gases inertes que entran de la fase gaseosa a la fase líquida en el plasma muy rápidamente y con la misma velocidad salen, exactamente sin cambios moleculares, salen en la exhalación del paciente y vuelven a ser inhalados en los sistemas cerrados y entonces hay muy poco peso metabólico. Propofol quiere metabolismo. La ventaja del propofol es el metabolismo extrahepático, pues favorece a un aclaramiento más rápido, pero si hablamos de seguridad metabólica, isoflorano y sevoflorano, enfocándonos siempre en dosis bajas e ideal dosis reducidas, o sea, dosis inferiores a lo que nosotros consideramos como una dosis baja. En cuanto a la analgesia, pues podemos usar cualquier plan analgésico. No nos olvidemos que, por ejemplo, si usamos un goteo o una infusión que lleve lidocaína, no nos olvidemos del buen monitoreo hemodinámico. La lidocaína, por el mecanismo de acción de alterar los canales de sodio a nivel celular, puede hacer que la conductancia a nivel del sistema de conducción del corazón sea una conductancia más lenta. Entonces, un paciente cronte que tenga alteraciones de la conducción eléctrica en el miocardio, que tenga, no sé, cualquier fenómeno de esta naturaleza, que podría verse afectado. O pueden animales que están bien, debido al efecto acumulativo que puede haber de la lidocaína, tener pues episodios de bradicardias con ritmos irregulares o incluso llegar a tener bloqueos, ojalá de primer grado y que no pasen de eso. Pero consideramos la lidocaína como un fármaco de uso delicado en pacientes gerontes, igual la ketamina en infusión, porque la ketamina pues sí tiene la propiedad de que tiene un efecto acumulativo en grasa y por lo tanto pues puede darnos ya esa acumulación, quizás algún problema durante la recuperación. El paciente geronte puede despertarse catatónico o cataléptico o si es muy sensible a la ketamina incluso que pueda convulsionar. Yo me iría por, quizás hablando de analgesia, me iría por planes analgésicos un poco más conservadores. Utilizaría una infusión, por ejemplo, de un solo fármaco, una infusión con fentanil o una infusión solo con dexmedetomidina, por ejemplo.
¿verdad? Y evitar hasta donde sea posible, si el paciente nos indica dentro de sus valoraciones, evitar lidocaína o evitar ketamina si fuera necesario. Practiquemos bloqueos, ¿verdad? Porque un paciente geronte con un buen bloqueo locorregional, pues vamos a tener una anestesia mucho más segura, mucho más, con menos peso metabólico que si le ponemos un triple goteo y le ponemos mucho más fármacos, ¿de acuerdo? Eh, el monitoreo, pues, es muy importante en este grupo de pacientes que estamos analizando. Una buena pulsoximetría, monitorear frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. No nos olvidemos de valorar el patrón. Aquí hago una observación importante. El paciente geronte tiende a tener patrones ventilatorios restrictivos debido a esa fibrosis que se produce a nivel pulmonar y esa fibrosis y a veces incluso calcificación a nivel de las articulaciones costocondrales. Entonces, es normal que tengan ventilaciones restrictivas y por lo tanto tienden a compensar con frecuencias respiratorias altas, ¿verdad? No exageradamente altas, pero sí superiores a lo que esperaríamos por un paciente joven del mismo peso. Entonces, en ellos puede ser normal esa adaptación. Y a veces se nos puede confundir con que el paciente puede estar sintiendo dolor o que se encuentre en un plano superficial y eso nos haga pues tomar decisiones que a lo mejor no son necesarias. Consideren siempre el patrón restrictivo que puedan tener los pacientes gerontes, es decir, sus ventilaciones, al hablar de patrón restrictivo me refiero a que son poco superficiales, con poca distensión abdominal, poca distensión torácica, como que hablar de que algo está restringiendo y de hecho eso es, ¿verdad? La fibrosis que por la edad estos animales pueden llegar a tener. Valorar el pulso, ¿verdad? Valorar siempre que sea un pulso fuerte, un pulso estable, un pulso rítmico, color de mucosas, el tiempo de relleno capilar y la temperatura. Esto es muy importante en ellos. Al igual que los neonatos y los pediátricos, los pacientes gerontes tienden a enfriarse con mucha facilidad. Atención a los sistemas abiertos, que por su naturaleza, por manejar altos flujos de oxígeno, el sistema abierto los enfría mucho más rápidamente que un sistema cerrado. Y atención también, ocurre con mucha frecuencia, el control térmico transoperatorio de los pacientes gerontes, su piel es muy delgada, generalmente hay poco pelo también en la piel y son mucho más susceptibles a quemaduras por mantas térmicas eléctricas. ¿No? Mucho cuidado con esto. Hay que tener mucha precaución en los pacientes gerontes en el control térmico, ¿verdad? Porque sí se enfrían con mucha más facilidad que un paciente adulto, pero podemos quemarle la piel. Entonces es ideal utilizar eh, controles térmicos diferentes con agua, ¿verdad? O sea, me refiero a mantas con agua caliente o con aire, ¿verdad? Que por la naturaleza de estos sistemas, pues no van a quemar la piel del paciente, mientras que las mantas eléctricas sí la pueden quemar. Monitorear ideal, electrocardiografía transoperatoria, hay mucho más tendencia a bradicardias, a ritmos irregulares, a bloqueos, etcétera, pues por lo mismo, por la edad. Monitorear muy de cerca la presión arterial, tienden a hipotensarse con bastante facilidad, la susceptibilidad a los fármacos, acompañada también de la pérdida de sangre durante la cirugía, etcétera. Ideal monitorear capnografía y capnometría debido a que tienen dificultad ventilatoria. Esa fibrosis, ese patrón restrictivo, y si descuidamos la ventilación, si no ayudamos al paciente, no lo asistimos durante la anestesia, pueden tener aumentos del dióxido de carbono que pueden causar alteraciones del medio interno y por lo tanto complicar la anestesia del paciente. Ideal gasometría arterial y presión venosa central, ideal, aunque por los costos de estos sistemas, pues normalmente pues, no se manejan, por lo menos en nuestro medio. Algunos casos clínicos, pues para ir pues, retomando, pues hemos anestesiado muchísimos animales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos esta perra de 13 años con un tumor parcialmente obstruida la vía aérea. Entonces esto ya nos dificulta más, ¿verdad? Las condiciones del paciente, casi obstruida debido a esta masa
que ya había generado osteólisis de los huesos nasales y por lo tanto ya había obstrucción de la vía aérea, pero había pues que anestesiarla, una buena preoxigenación, ¿verdad? Sedamos, en este caso utilizando el diazepam y la inducción con propofol y el mantenimiento con isoflurano. Realmente el paciente pues iba para anestesia, ¿verdad? Perdón, para diagnóstico, ¿verdad? Para imágenes radiográficas. Entonces, pues no necesitábamos, en realidad, no necesitábamos un plan analgésico, ¿verdad? El diazepam a 0.5 miligramos por kilo intravenoso, se indujo a propofol a 6 miligramos por kilo y el mantenimiento con isoflurano a 1.5, procurando administrar las dosis bajas y logramos pues el objetivo terapéutico, era bien preoxigenada y aquí ya la estamos induciendo para poder hacer el procedimiento quirúrgico. Aquí está, perdón, el procedimiento diagnóstico. Aquí está la paciente ya inducida y en el área de imágenes diagnósticas para tomar la radiografía, ligeramente hipoxémica, con un pulso 150 latidos por minuto. Aquí podemos ver la característica del pulso y se le está haciendo un hisopado nasal para diagnóstico de las células tumorales. No necesitábamos tenerle un plano profundo para esto y se le tomó radiografía. Un perrito de 11 años con un tumor con una masa grande en la cabeza para extirpársela también, pues son pacientes que nos complican, ¿verdad? Utilizamos diazepam 0.5 miligramos por kilo, ¿verdad? Pues en este momento no teníamos midazolam, usábamos el diazepam, que insisto, la desventaja que pueda tener este fármaco es el propilenglicol, en el cual se encuentra el fármaco vehiculizado, que nos puede dar pues alteraciones metabólicas y por lo tanto mayor tiempo de sedación del fármaco. Pero la ventaja que es muy seguro porque produce muy poca dificultad o depresión ventilatoria más bien, con la desventaja ¿verdad? La desventaja metabólica y la desventaja también de la disforia que puede presentar en algunos pacientes si el ambiente no es el adecuado. 6 miligramos kilo de propofol para la inducción, mantenimiento a 1.5% con isoflorano, el paciente bien preoxigenado por supuesto, y fentanil en dosis baja de 2 miligramos por kilo en bolo para analgesia. Vean que utilizamos una analgesia pues poco invasiva, ¿verdad? Estuvimos dando bolos de fentanil a demanda. Yo la carga analgésica la hago a 2 microgramos por kilo y normalmente los bolos de mantenimiento que son a demanda, es decir, cuando las constantes fisiológicas, entiéndase, frecuencia respiratoria, cardíaca y presión arterial, inicien o en esos momentos incipientes de aumento del ritmo o de la frecuencia, pues pongo un bolo y titulo los tiempos y lo voy a ir administrando de acuerdo a esa titulación. Normalmente los bolos transoperatorios más en pacientes gerontes como este, pues lo vamos dando de acuerdo a estas condiciones. Y aquí tenemos otro perrito de 17 años con un tumor testicular y así podríamos tener muchos. Nuevamente utilizamos el diazepam. Vean que tiendo a no usar agonistas alfa 2. Esto quizás era antes de tener midazolam, ahora ya tenemos pues mucho más acceso a midazolam y realmente prefiero el midazolam porque no tenemos ese inconveniente del metabolismo un poco más complicado que pueda tener el diazepam. Inducción con propofol e isoflurano para el mantenimiento. Y en este caso utilizamos una analgesia epidural con tramadol a 75 miligramos como dosis total. Muy buena analgesia, ¿verdad? Y podemos tener a un paciente pues muy bien bloqueado con una analgesia epidural. Igual se podría hacer, por ejemplo, en el caso de este tumor testicular, igual se podría hacer con lidocaína intratesticular. La idea es lo menos invasivo posible. Ahora vean que aquí pues generalmente no utilizo goteos a multifármacos, ¿verdad? Debido a que estos goteos, especialmente por la lidocaína y la ketamina, pueden dar efectos acumulativos y alteraciones cardíacas que pueden ser indeseables.
La piometra, los adenomas mamarios, diría yo que son de lo más común en estos pacientes gerontes, en esta perra de 15 años de edad, pues son animales que ya requieren eh, pues abordajes anestésicos diferentes. Aquí podemos ver que usamos los mismos fármacos y también, ¿verdad? Debido a a que el procedimiento era de tipo ovarioesterectomía, utilizamos analgesia contramadol epidural a 75 miligramos, ¿verdad? Esforzándonos siempre en evitar o en utilizar anestesias muy invasivas, ¿verdad? Y enfocándonos en el término mínimamente invasivo. Aquí tenemos otro perro de 13 años con un tumor sobre el puente de la nariz. En este caso, utilizamos también diazepam, propofol, isoflorano y la analgesia la cambiamos. Es lo que tiende a cambiarse, ¿verdad? Aquí, repito, si tienen midazolam, preferible. Si vamos a usar algún alfa-2 agonista, mejor dexmedetomidina, con lo que potenciamos la analgesia también. Y si vamos a usar agonistas alfa-2 acá, recuérdense, la inducción debe ser a 4 miligramos kilo. Aquí llama la atención que usamos la dosis intermedia porque las benzodiazepinas tienden a producir niveles de sedación que en muy raras ocasiones pasan de 2, de acuerdo a la escala de Otero. La lidocaína la utilizamos en bloqueo de nervio infraorbitario bilateral. O sea, bloqueamos los dos nervios infraorbitarios para producir analgesia de todo el puente nasal y poder extirpar esta masa tumoral. O sea, una anestesia y una analgesia poco invasiva para que el paciente se encuentre mejor. Aquí tenemos otro con una caquexia relacionada con la edad, 14 años de edad. ¿Qué consideraciones tenemos acá? Es perro pequeño, de talla pequeña, 14 años. Y la caquexia, atención, la caquexia, deberíamos de enfocarnos mucho en la distribución, ¿verdad? En el problema de distribución que un perro caquéctico y encima geronte puede tener. O sea, utilizar dosis reducidas porque al haber poca grasa corporal, son animales que pueden aumentar la biodisponibilidad farmacológica con mucha facilidad. Entonces, en este caso, pues deberíamos de enfocarnos en eso. El paciente se encontró o estuvo bastante bien, ¿verdad? Muy bien saturado a un buen ritmo, ¿verdad? Pues a pesar de las condiciones en las que el perrito se encuentra. Vean el patrón ventilatorio, es un patrón que se observa, un patrón restrictivo, con poca actividad abdominal, más que todo una actividad torácica que hace que, pues, que tengan fenómenos ventilatorios diferentes, a pesar de que el paciente se encontraba en una muy buena oximetría. Vamos a repetir el video para que se vea muy bien la relación entre un patrón restrictivo, pero un buen aporte de oxígeno, ¿verdad? Se encontraba arriba de 95, incluso en algunos momentos el paciente presentaba 100% de saturación. Aquí se encuentra conectado un sistema con isoflurano, pero vean el patrón, un patrón restrictivo bastante interesante en el paciente. Se ve como hay poca distensibilidad del tórax, poca elasticidad debido a los cambios postocondrales, pero el paciente se encontraba a 99%. Este paciente ya está destetado. Vean, ahí está la punta del tubo traqueal, ya no está recibiendo anestesia y sin embargo podemos tener oximetrías cercanas al 100%. Todo esto depende de una buena preoxigenación. Carguemos, los pacientes gerontes, carguemos su hemoglobina y oxígeno desde la preanestesia, obteniendo con esto muy buenos resultados. O sea, los animales, a pesar de sus condiciones, pueden estar muy bien. Un paciente con un tumor muy grande en la región dorsal, también de 16 años, podría tener muchísimos casos. Yo creo que no hay semana que no anestesiemos uno o más pacientes gerontes, ¿verdad? Siempre viendo el grado de invasividad quirúrgica que un tumor de esta naturaleza puede tener. Este paciente, curiosamente, nos presentó este tic. El paciente estaba recién inducido con propofol y presentaba un tic aún en el plano profundo. Vean que el paciente pareciera tener hipoplasia del esmalte. Esto a veces son condiciones asociadas muy probablemente, o por lo menos es lo que vimos en este momento, condiciones asociadas
a un moquillo en la edad juvenil, ¿verdad? Porque aún en plano profundo el paciente seguía manifestando estos movimientos masticatorios asociados a desórdenes, a desórdenes degenerativos del sistema nervioso central, pacientes muy probablemente asociándolo a esta hipoplasia del esmalte, asociándolo a moquillo, ¿verdad? En la edad juvenil. Eso me llamó la atención de este caso, ¿no? Era un tumor en la piel, pero presentó estas características.